Poder ejecutivo. El poder ejecutivo tiene perfiles muy propios que nos permiten desglosar ese capítulo de la historia constitucional contemporánea y nos dan una nueva perspectiva para comprender el juego de las instituciones en las constituciones de nuestro tiempo. Número 1. El método comparativo y el método histórico. Hay dos métodos en el derecho constitucional cuyo juego relacionado es extraordinariamente fecundo: el método comparativo y el método histórico. El método comparativo tiene en derecho constitucional una curiosa peculiaridad: como los órdenes constitucionales regulan instituciones únicas. Hay en cada país millones de propietarios, pero un solo tribunal constitucional. La comparación de las instituciones hay que referirlas a diversos órdenes constitucionales, para así poder inducir los caracteres generales de un concepto típico. En nuestro caso, deberíamos considerar qué es y qué hace el orden del Poder Ejecutivo en diversos órdenes constitucionales para definir el poder ejecutivo. Y desde ahora debemos advertir que la comparación no es tan simple, porque el órgano del poder ejecutivo ha sido y es plurifuncional, y esta plurifuncionalidad repercute en su estructura. Además, esta comparación tiene una curiosa peculiaridad, porque no solo nos permite advertir los elementos análogos que perfilan el tipo, sino que al mismo tiempo descubre los elementos diferenciales que dan su individualidad a esas instituciones que reciben el mismo nombre. Tienen una análoga estructura y una función más o menos semejante, pero con notables factores singulares que derivan no solo del pueblo en que se desenvuelven, sino del sistema, es decir, del todo social complejo en que se insertan, en el que hay que ponderar factores sociológicos e ideológicos. Sin duda, por esta razón serán bien diversos el ejecutivo británico y el soviético. El método histórico viene a completar el paradójico resultado de esta investigación, en cuanto la comparación no es ya sincrónica, esto es, instituciones que coexisten en un mismo momento, sino diacrónica. Nos permite, a través de la evolución de cada una de las instituciones, ver sus relaciones de imitación y redacción en el tiempo. Por el conocimiento de su historia, comprendemos de una parte que ha habido relaciones efectivas entre ellas, que se han producido fenómenos de imitación en la medida en que para conseguir un fin político se han tenido en cuenta los medios con que otro país ha tratado de obtenerlo, y que en este proceso de imitación histórica aparecen como determinantes ideologías que se han difundido en los distintos pueblos, y que estos han aceptado orientándose hacia los modelos en que esa ideología ya está realizada. Esto nos explica la similitud de muchas instituciones y nos da una razón para construir los tipos sobre un modelo histórico matriz. La ideología y las funciones políticas que se proponen las instituciones explican sus analogías. Las diferencias se fundan no solo en reacciones frente a un modelo anterior, sino que en las diversidades sociales, económicas y en otros factores de la historia, pero la historia también tiene sus sorpresas, como podemos descubrir en el curso de esta exposición. Esta doble reflexión nos explica en cierta forma la unidad relativa de las instituciones de diversos países en un mismo ámbito cultural, en cuanto una cultura define modelos de convivencia política de acuerdo con las ideas que se proyectan como principios de organización.
hay sin duda peculiaridades en cada pueblo que derivan de hechos históricos que definen su situación social, así como por las posibilidades de interpretación arbitraria conscientemente desviada de esos principios como fruto de decisiones revolucionarias de las voluntades humanas. La comprensión comparativa se enriquece en la medida en que las desplegamos sobre un proceso histórico. La recepción de los principios y las instituciones que los encarnan se matiza por nuevas interpretaciones en la medida en que se adaptan a nuevas situaciones. Al adecuarse a tradiciones o circunstancias sociales diversas, o se recrean por la invención humana o se ajustan en un nuevo sistema político en el que el principio de coherencia de un orden les impone un nuevo perfil. Ganamos así una perspectiva profunda de la historia del derecho constitucional como evolución del sistema representativo en Occidente, en ciertos pueblos, respondiendo a principios como comunes explícitos o implícitos. En nuestro caso, el principio de división de poderes como condición de la libertad. Ese principio se ha traducido en un sistema de instituciones políticas. Otros pueblos de análoga cultura han recibido ese principio y lo han proyectado sobre su orden, reinterpretándolo y adaptándolo a sus condiciones sociales o quizás ciertos recuerdos de su historia. El equilibrio entre la corona y el parlamento inglés como signo de la libertad y la participación representativa ha sido en cierta medida el abuelo o el padre de la relación entre las asambleas parlamentarias y el poder ejecutivo. La República Presidencial Americana y la unión de las antiguas colonias en un vínculo federal como una enumeración expresa de los poderes legislativos del Congreso como órgano de la Unión y una definición implícita del órgano ejecutivo que daba efectividad a los acuerdos del Congreso fue el otro modelo de las estructuras presidenciales y federales. En uno y otro caso, estas instituciones realizaban el principio del gobierno representativo como una ideología constitucional de la libertad, con interpretaciones fundadas en la técnica de la división de poderes, bien se entendiera como una división funcional o una división territorial del poder. Todos los países que aspiraban a realizar una estructura constitucional fundada en la libertad y el gobierno representativo han imitado sus modelos en un proceso histórico sucesivo, que al adaptarlos a sus circunstancias sociales y a su tradición se han ido matizando para definir modelos históricos concretos que representan la recepción y evolución de esos principios centrados en la técnica de la división de poderes. Añadiremos que la historia tiene sus sorpresas, porque a veces se cruzan los modelos y se complementan o se funden entre sí, dando lugar a nuevos perfiles de las instituciones constitucionales. Por otro lado, tenemos el poder ejecutivo. Es una de las tres funciones primordiales del Estado moderno, junto con la legislativa y la judicial, y consiste fundamentalmente en proveer el eficaz cumplimiento de las leyes emitidas por el Poder Legislativo. El Poder Ejecutivo en el Estado federal puede ser federal o local. El presidente, como representante del Poder Ejecutivo, es el encargado de la administración de la federación y de establecer relaciones en el ámbito internacional. Dispone la Constitución de 1999 que el gobierno y la administración del municipio corresponden al alcalde, quien será también la primera autoridad civil cuando la falda del alcalde o alcaldesa se deba a detención judicial. La suplencia la ejercerá el funcionario designado por el Consejo Municipal dentro del alto nivel de dirección ejecutiva,
cuando se produjere la ausencia absoluta del alcalde o alcaldesa, antes de tomar posesión del cargo o antes de cumplir la mitad de su periodo legal, se procederá a una nueva elección en la fecha que fije el organismo electoral competente. Funciones del gobierno. Función ejecutiva, función normativa y función de dirección política. Número 1. Función ejecutiva. Cumplimiento o ejecución de los mandatos contenidos en las leyes. Muchas disposiciones legislativas solo pueden cobrar realidad si son ejecutadas por el poder gubernativo. Por ejemplo, ejecución de los presupuestos, recaudación de los tributos, el nombramiento de funcionarios, el mantenimiento del orden público, etc. Actuación continua de inspección y estímulo del aparato administrativo en el cumplimiento de los mandatos legales. Elemento esencial en el cumplimiento de esta función es la administración pública, cuerpo permanente de servidores públicos especializados. Número 2. Función normativa. A medida que se han mostrado las limitaciones propias de los órganos de composición numerosa, lentitud procedimental y consecuentemente escasa agilidad para adaptarse a situaciones rápidamente cambiantes, han aumentado las funciones normativas del gobierno. Esta función se lleva a cabo normalmente como complemento mediante disposiciones detalladas de las normas generales emanadas del Poder Legislativo. Este crearía las grandes líneas normativas y correspondería al gobierno su detallada regulación técnica dentro de los límites previstos por las mismas leyes aprobadas por el Poder Legislativo. Potestad reglamentaria. Reglamentos. Normativa del Poder Ejecutivo que completa y precisa los mandatos de una ley por encargo de ésta, en lo que sea necesidad indispensable para la vigencia de sus preceptos, contribuyen a hacer posible la ejecución de esas normas. Normativa reglamentaria que no sean meramente de ejecución, no derivada de la orden de una ley, sino de la Constitución para el desarrollo de sus funciones. Legislación delegada. El gobierno desarrolla unas bases generales aprobadas por el Parlamento, o sea, decretos legislativos, decretos, leyes, en casos de extraordinaria y urgente necesidad. Función de dirección política, como número 3 y último. El gobierno dirige la vida política estatal, incluyendo el impulso a otros órganos, coordinación entre los diversos órganos del Estado, fijar metas a alcanzar, por ejemplo, objetivos en política económica o de empleo, medidas sociales, política exterior del Estado. También toma parte otros poderes como el Parlamento, pero a iniciativa del Ejecutivo, por ejemplo, firma de tratados internacionales.